ya está. Así como hay la colonización del virus herpes zóster en los ganglios dorsales torácicos y luego eso hace la culebrilla y la neuritis por zóster, se sugiere que algo similar pasa con el paramyxovirus, que por alguna razón se queda dentro de las células en los osteoclastos y esto hace que los osteoclastos de repente se vuelvan a activar y empiecen a reabsorber el hueso de manera incontrolada, aunque no ha sido posible aislar el ADN del paramyxovirus en las células del paciente, pero como hay un recambio óseo muy acelerado, esto se vuelve un factor predisponente para una lesión precancerosa. Hay una alteración en un gen específico, que es una proteína que se llama la secuestrina, y eso causa una enfermedad de Payet severa. Yo no me voy a meter mucho porque es un tema muy avanzado para los miembros del colegio. Puede ser en un solo hueso, en varios huesos. Hay distintas distribuciones. El lugar más común para encontrarlo es la pelvis, seguido del fémur, tibia, cráneo y columna, y después en cualquier hueso del cuerpo se puede encontrar. Se dice que va a haber 3 fases: una fase lítica, que es cuando hay una reabsorción intensa; una fase esclerótica, que es cuando los osteoblastos tratan de depositar hueso y empieza a haber un proceso de remodelación; y puede haber un patrón mixto, que es una reabsorción acelerada con depósito compensatorio, que se considera el más común. La sintomatología, pues la gran mayoría de las veces es un hallazgo. Por alguna razón el paciente se fractura y va a consultar, y cuando toma la radiografía nos damos cuenta que el hueso no es normal. Va a haber dolor en el hueso, así como este paciente que ya traía dolor antes de la primera fractura, porque hay un incremento en la vascularidad y hay mediadores de la inflamación local. Puede haber fracturas por estrés, puede haber microfracturas que van deformando los huesos y se van haciendo arqueados, y fracturas patológicas que pueden ser en la columna o en la pelvis. Existe gran riesgo que esto se convierta en cáncer, y usualmente el cáncer al que se va a transformar es osteosarcoma. Y también se dice que estos pacientes pueden llegar a tener falla cardíaca debido a que tienen un aumento de la vascularidad, por lo tanto aumento de las resistencias periféricas, y por lo tanto tiene que tener una producción excesiva, un bombeo excesivo de sangre, y eso lleva al corazón a fallar. En los laboratorios lo que destaca es como hay un recambio de hueso acelerado, pues aumenta la fosfatasa alcalina, que es el único parámetro que estaba alterado en este paciente, y a pesar de todo, el calcio sérico está normal. ¿Por qué? Porque se está depositando, no se queda en la sangre. Vamos a encontrar metabolitos de colágeno en la orina, como cadenas cruzadas, la hidroxiprolina, que es el diagnóstico más certero, N-telepéptidos, C-telepéptidos y otras cosas. En las radiografías podemos encontrar cualquiera de los 3 patrones: el lítico, el escleroso o el mixto. Podemos complementarlo con varios estudios, como la gamografía, una resonancia o la tomografía, que eso nos ayuda a definir si hay afección fuera del hueso o no, y sobre todo definir si una enfermedad de Payet ya se malignizó. Hay unos patrones bien claros, como este que se llama el cráneo algodonoso, porque hay un depósito de hueso excesivo, y es contrario a lo que veíamos en el mieloma, donde en el mieloma veíamos unas lesiones en sacabocado como huecos en el cráneo. El patrón algodonoso también se puede ver en la pelvis, usualmente donde hay mayor hueso trabecular, y hay veces de casos muy severos como este, donde pues sí se ve evidente que algo no está bien. Hay un signo que se llama el signo de la vela, que es, hay una remodelación excesiva en el canal medular y por lo tanto se ve un defecto intramedular que simula al fueguito de una vela, o que también hay gente que lo describe como la hoja de pasto. Se ve como un centro del hueso con un canal medular muy delgado, y el signo que a mí fue el que me abrió los ojos es el signo del His roto. ¿Por qué? Porque como hay una remodelación excesiva, el hueso se hace sumamente lábil y tiene estas fracturas transversas, como estábamos viendo, que son usualmente por osteopenia severa. Incluso describen que a veces se ve este pequeño fragmentito como si fuera un kiss, que es el mismo fragmento que traía mi paciente. Y cuando yo vi esta imagen dije, el señor tuvo Payet. Bueno, no tiene, porque no se han muerto. Puede haber deformidad excesiva en los huesos por estas microfracturas que van arqueando a los huesos, y por eso se le denominaba la osteitis deformans. Y si nosotros buscamos intencionadamente en la columna, podemos encontrar este patrón que se conoce como el marco de cuadro, en donde hay esclerosis de los bordes en la fractura, pero el centro se reabsorbe como si fuera el marco de una pintura o de una imagen de cuadro. Si le tomamos una gamografía, pues vamos a ver que hay una intensa actividad de remodelación en el hueso, y que se puede llegar a deformar o formar
bueno, deformar, como este, el arqueamiento, y usualmente el arqueamiento es más común en los huesos que cargan peso, como el fémur y la tibia. Y otro patrón que se conoce como el de la banana rota, que es este tipo de fracturas. Si ustedes tratan de partir un plátano a la mitad, pues pueden ver este tipo de lesiones en el paciente con un Payet avanzado. Si a estos pacientes les tomamos una biopsia y lo mandamos a estudiar, pues ¿qué vamos a encontrar? Alternancia de tejido fibrovascular con hueso irregular, que fue lo que dijo el patólogo la primera vez. A lo mejor él no me dijo tiene Payet, pero me describió en su reporte exactamente lo que se ve en estos huesos. Vamos a ver hueso que no es normal, y entre el hueso, en lugar de encontrar médula ósea, encontramos fibroblastos. El tratamiento, pues depende. Si es un hallazgo, pues lo observamos, le damos fisioterapia, le manejamos el dolor, y el principal modificador de la enfermedad son los inhibidores de los osteoclastos, y específicamente hablar de los bifosfonatos. En los casos muy severos tenemos un bifosfonato que se da de manera intravenosa, que puede ser el pamidronato o el solendronato. ¿Cuál solendronato le sonará? Que es el que se usa en los casos de quimioterapia o los pacientes con cáncer. Así como hay una pérdida de hueso muy marcada por los quimioterápicos, se les da también el ácido solendrónico de manera intravenosa. Y si no, pues se lo podemos dar de manera oral, como yo se lo di, el risedronato. Se les puede dar calcitonina, o ya sea subcutánea o intramuscular, y la teriparatida en estos pacientes está contraindicada, porque como les comentaba, todos los medicamentos que son análogos de hormonas, pues aumentan el riesgo de cáncer. Si tenemos una lesión precancerosa, pues estamos alimentando las células malignas y aumenta el riesgo de osteosarcoma. Cuando se operan estos pacientes, se les puede poner un reemplazo articular, que es una de mis opciones. Si se fractura, pues hacemos las fijaciones de las fracturas. Y si tienen mucha deformidad, también podemos corregir la deformidad en el hueso. El pronóstico, pues se dice que esta es una enfermedad controlable. Se maligniza nada más el 1% de todos los Payets, y a la enfermedad de Payet que se maligniza se le conoce como el sarcoma de Payet, que en realidad es un osteosarcoma, puede ser fibrosarcoma o también podría ser un condrosarcoma. Cuando se maligniza es más común que sea en la pelvis, en el fémur o en el húmero. Tiene un mal pronóstico. Si encontramos metástasis, sobre todo en pulmones, van a tener una sobrevida del 10%, solamente a 5 años, solamente el 10% de los pacientes. Y pues el tratamiento es igual que en el osteosarcoma, se da quimioterapia y hay que hacer una amputación, una resección severa. Este fue el día que yo revisé el paciente, ya el año pasado. Así estaba la imagen de la fractura, la cicatriz después de las 3 cirugías que tuvo. Y a pesar de eso, pues el paciente pues, se levanta y puede deambular un poco en su casa. Le pusieron un alza en el zapato para que pudiera apoyar, de 9 centímetros. Y pues como les digo, es totalmente dependiente, y pues ahí está con un pañal de adulto porque no puede llegar al baño el paciente. Si nosotros resumimos o revisamos otra vez la actividad de la remodelación ósea, aquí tenemos a nuestro macrófago que gracias a algunas de las hormonas que habíamos visto en la clase pasada, como el RANK ligando, se activa y se convierte en osteoclasto. Entonces, el osteoblasto libera la osteoprotegerina, que esa es la que agarra al RANK ligando y evita que el osteoclasto se active. En la enfermedad de Payet hay estímulos que están liberando el RANK ligando a la sangre, o que son muy similares al RANK ligando, y por lo tanto el osteoclasto se mantiene activo, y una vez activado ya no se puede inactivar, porque ha sufrido una diferenciación celular y ya no responde a los mediadores normales como el osteoprotegerina. Por eso funcionan también los bifosfonatos, porque como vimos también en la clase pasada, el bifosfonato mata al osteoclasto activado. Aquí pues puse muchos artículos que revisé, cómo se tratan los Payets, qué se les hace. Un resumen: en Estados Unidos hay una fundación para las personas con Payet, y en estos se encargan de hacer recomendaciones, y entre todas ellas pues nos mencionan que lo mejor es darles el ácido solendrónico o darles algún tipo de bifosfonatos para tratar de evitar la deformidad continua, y sobre todo controlarles el dolor. Así que pues les quería compartir ese caso, pues me tocó tratarlo, lo viví en carne propia. Pues un diagnóstico poco común. Después de haber atendido a este señor, pues ya estuve un poquito más con los ojos abiertos, y me tocó ver otros 2 casos de Payet, pero pues con otro tipo de fracturas, no tan severos como este,
Y algunos de ellos sí me tocó decir, ¿ya viste esa pelvis? Esa pelvis tiene payet. Entonces, no es común, pero pues es algo que como ortopedistas vamos a conocer. No es pregunta de examen nacional, el tema de payet es muy raro que lo pregunten, pero pues estuvo dentro de mi revisión de tumores. Así que si nosotros alcanzamos a ver el módulo de tumores, pues veríamos nada más el resumen otra vez del Payet como un diagnóstico diferencial de las lesiones cancerosas en el hueso. ¿Alguna pregunta que tengan del caso este? ¿Les gustó la revisión? Sí, doctor. Sí, bastante. Sí, muchísimo. Sí, la verdad es que fue algo muy curioso. O sea, a mí me gustó compartirlos con el colegio. También a ellos les gustó. Y somos 40 personas en el colegio y solamente otro doctor dijo, ese paciente tiene Payet. O sea, incluso entre nosotros no es común que fuera un diagnóstico a considerar. Y pues como ven también, pues esas presentaciones sí están muy subidas de tono. Traté de no meterme mucho para presentárselas a ustedes, pero pues que vean de qué se trata y cómo es. Y lo que nos preguntaba quién fue este Jerónimo sobre la enfermedad de Payet. Sí, doctor. Bueno, Bueno, pues es eso. O sea, la enfermedad de Payet es una activación inusual de los osteoclastos y sobre todo que es incontrolada y no se puede revertir. Bueno, muy bien. Pues ya con esto concluyo la clase de hoy. El jueves no me podré conectar porque tengo un evento. Entonces vamos a ver el viernes la clase de cartílago. Y para la otra semana revisaríamos ya un caso clínico. Lo voy a terminar de preparar para mandárselos a alguien y que nos lo presenten posiblemente el viernes antes de nuestra clase. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguien se quiere ofrecer para la clase? Ya hicimos el sorteo. Sí, yo ¿Sí? voy a dar la siguiente clase, doctor. Déjame conecto. ¿Marco? Sí, Ok, perfecto. Voy a tratar de tenerlo listo para mandárselos o subirlos ahí a Teams en el transcurso de la noche o mañana. Si por alguna razón no alcanzo a subirlo, entonces vemos la clase y tú lo presentas el próximo martes. estoy bien, doctor. doctor. Ajá. Bueno, muy bien. Pues que tengan buena noche y nos vemos el viernes entonces. Hasta el viernes. Doctor. Muy bien, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Descansen. viernes.